Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche de Sillón Rojo. En esta noche tenemos de invitado muy especial. Bueno, todos nuestros invitados son especiales, pero a este invitado le tengo particular cariño porque me ha acompañado durante muchos años en muchas aventuras, tanto de moda como de relaciones públicas. Él es Raúl Alfaro Segovia, es agente de relaciones públicas, socio director de la agencia RPA con 19 años de experiencia en el área. Es miembro del programa trimestral de entrevistas a directivos empresariales del Banco de México. En el 2022, la agencia RPA, que es la agencia de Raúl y de Cosme Álvarez, fue elegida por el portal Cool Hunter Mex entre las agencias de relaciones públicas más innovadoras en México, porque tiene todo un sistema y toda una forma de hacer las relaciones públicas completamente diferente a lo que uno se espera. Ha sido además consejero editorial del periódico Reforma. Tiene un currículum mucho más grande, mucho más lleno de información, pero creo que con esto es más que suficiente para pues darle la bienvenida a Raúl Alfaro Segovia. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Y pues regresamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy en la noche, Raúl Alfaro Segovia. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, ahí te veo. ¿Dónde andas? Yo estaba preguntando. ¿Cómo Estamos aquí estás? acomodando un poco la luz. Pues sí, la luz siempre es muy importante, pero te ves bien, se te ve. Muy Muy buenas bien, noches pues a como todos. decíamos en la introducción, llevas 19 años en este ámbito de las relaciones públicas y tú tienes una manera muy especial de llevar a cabo este ejercicio profesional. Creo que lo más importante, y deberíamos de empezar por ahí, Raúl, es ¿qué son las relaciones públicas?
todo el mundo habla de relaciones públicas y luego todo el mundo cree que con mandar un boletín de prensa y luego pedir si hay publicaciones, que eso es hacer relaciones públicas. Y definitivamente no lo es. Entonces, empecemos por ahí. Bueno, las relaciones públicas técnicamente podríamos decir que son una disciplina de las ciencias de la comunicación que se encargan de gestionar la reputación de personas, empresas y organizaciones. La labor fundamental de un agente de relaciones públicas es gestionar la reputación de su cliente o de la empresa en la que colabora. Y eso se hace pues distintas maneras. En general es traer a la mesa buenas voluntades, aliados estratégicos que permitan que en la comunidad y que ante distintos grupos de interés, la empresa o la persona o la organización en cuestión sea percibida de manera positiva. Sea percibida también como una organización confiable, como una organización creíble o como un proyecto, por ejemplo, creíble. Y eso permite que hacer negocios y generar otro tipo de alianzas pues sea más eficiente, en cierta manera más fácil y más eficiente. Creo que esa es la definición técnica, según mi propia experiencia, de lo que son las relaciones públicas. Sin embargo, es una definición, yo no la llamaría técnica, yo la llamaría muy profesional y muy puntual, porque creo que muchos o la gran mayoría no sabemos a ciencia cierta y tan puntualmente cuál es el oficio del publirelacionista y de las relaciones públicas, ¿no? Justo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Que me gustaría dar una definición un poco más humana, que es, para mí las relaciones públicas no son, esta es en mi opinión personal, no son una profesión, no son una profesión en la manera en la que lo es la medicina o en la manera en la que es una ingeniería, que tienen una carga muy alta de ciencia exacta, por supuesto de matemática, ¿no? de física, química, además, o sea, pero que tienen un conocimiento teórico y una cierta guía de fórmulas para hacer las cosas, ¿no? Para mí, eso es una profesión. En mi opinión, las relaciones públicas son más bien un oficio. Y son un oficio en la medida en la que es, por ejemplo, como un cocinero, como un chef, ¿no? O como hasta cierto punto también un artesano. Porque requiere un conocimiento que está completamente basado en la experiencia. Entonces, como todos los oficios, se va perfeccionando, vas adquiriendo una expertise mientras más horas le dedicas. Claro. Y pienso también que es un oficio de servicio. Es un oficio de servicio porque una persona que no sabe servir, que no sabe servir una mesa, recibir a una persona, provocar que en una mesa de 4 personas que no se conocen encuentren algo común de lo que puedan hablar entre sí. Una persona que no tiene esa capacidad no puede ser un agente de relaciones públicas. El punto focal del oficio de las relaciones públicas es el servicio. Es hacer que la gente se sienta especial, que se sienta escuchada, que se sienta relevante, que se sienta útil. Y hay que tener, pues, recorrer un camino de vida, ¿no? Para poder adquirir esas habilidades. Pero también son cosas que muchos se adquieren, pues, desde la manera, desde tu crianza, ¿no? Cómo el entorno, digamos, del que vienes. Todo eso influye en el perfil de un agente de relaciones públicas. Y también es una disciplina muy diversa, ¿no? Habemos muchos tipos distintos de agentes de relaciones públicas, porque a veces digamos que uno se enfrenta a ciertos prejuicios que quizá no lo son, por llamarlo de cierto modo, pero sí ciertos clichés, más bien sea la palabra, de que la gente piensa que un agente de relaciones públicas hace fiestas,
Y ¿Hace qué, perdón? fiestas. Ajá, fiestas. Fue lo que pensé que había oído y organiza cócteles, ¿no? Ajá. Y sí, o sea, debes tener la capacidad de organizar una buena fiesta, pero no todos los RPs hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, hay RPs como mi socio, Cosme Alberto Álvarez, que está especializado en relaciones con medios de comunicación, él es un agente de prensa. Hay otros agentes de relaciones públicas que están especializados en crisis, entornos de crisis. Otros, por ejemplo, que están especializados en una parte de la disciplina que se llama asuntos públicos, que son todas las relaciones con gobierno, ¿no? Entre el sector privado y el gobierno. Sí. Y que tiene un nivel, por ejemplo, que requiere un nivel de entendimiento sobre política pública y sobre aspectos generales de la economía del país, ¿no? Y hay otros agentes de relaciones públicas que se especializan, por ejemplo, en moda o en moda y belleza o en salud. Es un sector muy pujante en el tema de las relaciones públicas, el sector salud. Incluso por mucho tiempo fue el cliente número uno de las agencias de relaciones públicas en México. Los laboratorios clínicos, los laboratorios médicos, todo el sector salud. Entonces adquirió como una relevancia muy, muy importante. Y pues hay una diversidad muy grande en el sector. Ese es como el Hay punto de una diferenciación de oficio, bueno, de oficio, supongo, pero sí, de sector también. el sector, pero yo sé que tú, además de tener experiencia en el sector público y en el sector empresarial, tienes experiencia y además metodología en lo que llamaríamos en este momento el sector moda o el entorno moda, ¿no? Bueno, sí, yo empecé en el sector moda. Así es. Pues bueno, vamos, como dice Ana, muchas veces a remontarnos a los mamuts. A los mamuts, ok, que también hacían relaciones públicas. Exactamente. Bueno, eh, sí, yo, el sector que me vio nacer y que me formó profesionalmente fue primero la construcción. Yo Ujú. crecí en un entorno, en una familia por la parte de mi mamá dedicada a la construcción industrial. Entonces siempre estuve muy relacionado con todos estos temas de obras, ofertas, eh, todo lo que gira en torno al desarrollo, ¿no? Claro. Ese fue como el sector inicial. Posteriormente tuve el gran honor y fue una circunstancia que cambió mi vida para siempre, que fue conocerla a usted, conocer a Ana Fusoni y empezar a colaborar. Entonces yo llegué con Ana, bueno, yo llegué con usted cuando yo tenía 16 años. Y a partir de ahí, pues bueno, yo estaba ya con esta visión de empezar a trabajar en moda y trabajé en moda de la mano de Ana de lleno durante, yo creo que de los 16 a los 22 años, o sea, 5 o 6 años de mi vida. Y a partir de ahí, pues ya empecé a hacer también otros proyectos, ¿no? Eh, Siento que a la moda, por supuesto, le tenemos mucho cariño, mi socio y yo. Como les decía, fue el sector que nos formó, ¿no? Como una agencia de relaciones públicas con mucho enfoque en creatividad. Y fue muy divertido. Fue también, tuvo sus retos, por supuesto, pero fue muy divertido. Y la moda, que es muy generosa, ¿no? Nos llevó al sector cosmética. Entonces, en un momento, además de clientes de moda, atendíamos también clientes del sector cosmética. Posteriormente, la cosmética nos llevó también pues, a hacer otros sectores, ¿no? A abrirnos un poco más. Sí, la verdad es que la cosmética nos permitió entender la lógica económica que está con la creatividad. Por ejemplo, recuerdo muchísimo temas como lo del factor lipstick, ¿no? Que es este fenómeno documentado en la economía que dice que en entornos de recesión, como el que estamos por entrar ahora en un par de meses más, la economía mexicana
los analistas dicen que lo más probable es que entremos ya en una recesión. En estos entornos se dispara la venta de cosméticos, especialmente de lipsticks, porque la gente antes, pensemos en una consumidora de moda, de alta moda y de moda, ¿no? Entonces, que va, por ejemplo, a comprar a una tienda departamental y está acostumbrada a gastar un cierto monto y a renovar su guardarropa o comprar bastante, ¿no? Todo el tiempo. Y a partir de ahí, pues llega un entorno de recesión donde toda la economía se contrae y pues pasan ciertos elementos, no sé, por ejemplo, a lo mejor en la empresa donde ella trabaja o donde trabaja su esposo, su esposa, empieza a haber recortes, empieza a ver como todo cambia. Usted lo sabe que cuando la economía se contrae se percibe en todos lados, ¿no? Claro. Entonces empieza a percibir, entonces la gente empieza a gastar menos, pero el consumo es una satisfacción y es una satisfacción emocional. Es lo interesante, cómo se articulan la economía con la belleza, ¿no? Entonces, como es una satisfacción emocional, ese consumidor o esa consumidora de moda no va a dejar de consumir al 100%, porque eso le generaría una inconformidad emocional, una preocupación, una frustración. Tengo que cambiar mis hábitos y cambiar mi vida por esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de consumidores? Que quizá en vez de comprarse la bolsa o la prenda, entonces empieza a comprar cosméticos de la misma marca. Entonces, a lo mejor ahora no se compró la bolsa en Chanel, pero sí se compró toda una o dos líneas de cosméticos, ¿no? Y pues todos sabemos que la industria del lujo, de cierta manera, está basada económicamente o está apalancada sobre los perfumes, que son las Claro. licencias más Desde rentables. luego, sí. Entonces, pues eso, la moda nos llevó a eso. Y en la cosmética, mi socio y yo tuvimos la oportunidad de entender la lógica económica, de empezar a entender la lógica económica de la creatividad. Yo, pues bueno, estudié economía, no terminé la carrera porque decidí concentrarme al 100% en la Agencia de Relaciones Públicas. Mi socio Cosme estudió más que yo. Él, cuando yo lo conocí, era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la carrera de emprendimiento del TEC de Monterrey, que en ese momento se llamaba Creación y Desarrollo de Empresas. Entonces, pues él estaba estudiando esa licenciatura cuando nos conocimos y en un momento también dejó del TEC para poder concentrarse al 100% en la agencia. Entonces, pues bueno, teníamos ya como obviamente está este background de negocios y para nosotros las relaciones públicas nunca han sido un fin. Los dos tenemos otro tipo de aspiraciones. Más bien las relaciones públicas han sido una manera, una vía para poder ayudar, para poder plasmar nuestras ideas allá afuera, para poder ayudar a gente que nos parece interesante, a casos que nos parecen interesantes, empresas que nos parecen interesantes y que están alineadas con nuestros valores. Y a partir de ahí, pues poder hacer este trabajo, pero más bien ha sido como encontrar la manera de llevar a la opinión pública los temas que nosotros consideramos importantes. Pero eso es un ejercicio de relaciones públicas, Raúl, ¿no? Sí, claro. Eso o sea, el objetivo no son las relaciones públicas, sino más bien son la vía, ¿no? Para poder hacer estas cosas. Pero creo que de cierta manera, más bien, bueno, las relaciones públicas también son una disciplina creativa. Entonces, dentro de lo que son las industrias creativas y culturales, las relaciones públicas y la moda estamos dentro del mismo sector, que es industrias creativas. Entonces, nosotros somos un servicio creativo, las relaciones públicas, al igual que la publicidad, por ejemplo, y ciertos tipos de diseño también son un servicio creativo. Y está la moda, que es un producto creativo, ¿no? Pero pues partimos de la misma lógica. Entonces, las relaciones públicas creo también son un ejercicio de creatividad, para nosotros han sido una manera de crear.
de crear proyectos como becas, por ejemplo, o como pues, muchos tipos distintos, premios de arte, muchas iniciativas distintas de contribuir a la comunidad, porque estamos convencidos de que la mejor manera de hacer relaciones públicas es sumar a la vida de los demás, ya sea que seas un diseñador de moda, que seas una empresa grande, mediana, que seas una organización no gubernamental. O sea, realmente la mejor manera de que la gente te perciba desde una óptica positiva y quiera trabajar contigo y te considere confiable y considere que tu discurso, tu visión es creíble, es ayudando a generar bienestar allá afuera, a pensar también en los demás, ¿no? Creo que las relaciones públicas también tienen esta faceta que permiten que nosotros podamos proponer proyectos de cómo las empresas se pueden involucrar en la sociedad. Entonces, eso pues está muy padre. Pero esto, a ver, esta es tu visión, la visión de ustedes dos, ¿no? Pero hay una serie de instrumentos que te permiten llevarlo a cabo, eh, que serían cuáles, ¿no? Para que nuestros visitantes y escuchas de hoy en la noche entiendan cómo se planifica para llegar a ese bienestar. Porque Bueno, por lo general todo el mundo cree que las relaciones públicas son cócteles, son comidas, son lograr notas en la prensa, etcétera, no, y y sí, por por lo que estás supuesto que lo son. diciendo es mucho más profundo. Claro. Bueno, yo creo que les daría consejos que he tenido la oportunidad de trabajar con gobiernos de distintos estados del país que me han contratado para capacitar emprendedores creativos y culturales y darles algunos consejos sobre cómo poder promover mejor sus propios proyectos. Entonces, pues hablaría un poco desde ese punto de vista. Yo Claro, creo que lo primero que tiene que hacer un agente de relaciones públicas, por supuesto obligado, ¿no? Pero también cualquier persona que esté en el entorno creativo, es leer, estar enterado de lo que está pasando en el mundo, estar enterado de lo que está pasando en tu comunidad, en tu país y en el mundo. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que está en México y piensa en sus proyectos de comunicación y piensa en la realidad de Francia, ¿no? Porque aspira y no tiene nada malo aspirar, ¿no? Pero también es que tú tienes que partir de tu propia comunidad, de lo que está a tu alrededor, para poder plantear un proyecto con un alcance internacional. Pero no puedes planear que un proyecto de comunicación sea exitoso en México si lo estás planteando para la realidad de Francia, ¿no? claro. O de Colombia o de Estados Unidos, de donde sea. Entonces sí, digamos que hay que estar muy conscientes de que todos los creativos tenemos la responsabilidad de entender el mundo en el que vivimos. Entonces, pues leer un poco de noticias, estar enterado de los principales temas económicos, políticos, de arte, o sea, tener cultura general. Si te hablan de una reforma que está pasando en el Congreso, pues puede que no seas experto, pero tienes un norte, una noción de lo que te están comentando, ¿no? Pero si te hablan de una exposición increíble que está en tal museo de arte contemporáneo en tu ciudad, también sepas de lo que te están hablando, ¿no? O, por ejemplo, que sepas lo que hay en el teatro, cuáles restaurantes están teniendo éxito, o sea, que tengas una lectura de tu realidad. Y a partir de la lectura más eficiente que tú tengas de lo que está ocurriendo a tu alrededor en tu ciudad, lo vas a poder tener en tu país y lo vas a poder tener a nivel internacional, ¿no? Ahí hay una foto con Aquiles Chávez, que es un cliente y además se ha convertido en un gran amigo, muy querido, él y toda su familia, gran cocinero. Y él es, por ejemplo, el caso perfecto de cómo de un personaje público, en este caso un cocinero, pero que su lógica no está tan lejos de un diseñador de moda, que él tiene una imagen muy familiar, ¿no? Es un hombre que lleva más de 20 años haciendo televisión para todos los países de América Latina y para el sur de Estados Unidos, y que ha involucrado a su familia en este camino, de donde han salido sus hijos desde chiquitos en los programas de tele, por ejemplo.
Y él tiene este gran tesoro que es su marca personal, ¿no? Que es su reputación. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que yo hago con él es gestionar la reputación de él como cocinero y como empresario. Y lo hacemos a través de maneras muy distintas, pero es muy bonito trabajar con un cliente que está tan convencido de que hay que dar, que hay que dar y quedarse a los demás. Ahorita, por ejemplo, él es un poco como cuál es la visión de una persona pública, ¿no? Es interesante. Él quería encontrar un pasatiempo para distraerse, viaja muchísimo, entonces para tener como la oportunidad de pensar en otras cosas, ¿no? De distraerse de más. Eh, y empezó con la idea de que siempre había querido tejer, pero nunca lo había hecho. Entonces, él, Carla, su esposa, bueno, primero él empieza a buscar en Pachuca, que es donde vive, un club de tejido, una tienda de tejido donde sí lo aceptaran para las clases. Y en todos lados le decían, no, aquí no aceptamos señores, ¿no? Bueno, hasta que se cansó y luego Carla habló y a ella sí le dijeron en un lugar, es que sí lo aceptamos, ¿no? Porque si es que es para mi esposo, él quiere, es chef y quiere aprender a tejer, demás. Entonces ya entra el chef Aquiles a tejer, yo creo que ya tendrá como un año tejiendo. Y justamente hace unos 10 días hicimos una actividad donde eh, el club de tejido donde él participa se reunió en el restaurante del chef Sotero Cocina de Oficio, que hoy según la lista es el quinto mejor restaurante de México, esta guía francesa gastronómica. Y trabajamos también bueno, y vinculamos o invitamos a un albergue, a una casa cuna, La Paz se llama, que es una de las instituciones de asistencia más antiguas de Hidalgo, me parece que es fundada en 1904, ¿no? Y ha tenido distintas administraciones esta casa cuna, pero ahora está en manos de las hermanas betlemitas, que tienen una administración católica. Entonces reunimos el pasatiempo de este cocinero, que él se lo empezó a tomar cada vez más en serio, que es tejer. Y ahora que es invierno, por ejemplo, y en Pachuca que hace mucho frío, dijo, pues vamos a tejer bufandas para las niñas de la casa cuna. Y vamos a invitarlas a que vengan a aprender a tejer, ¿no? Porque también es bueno para la salud mental, pero también pues te puede permitir tejer ciertas cosas que puedes vender y hacerte un ingreso adicional, ¿no? Entonces pensó en esta óptica de qué es lo que necesitan las niñas de esta casa hogar en Pachuca. Y a partir de ahí, pues bueno, organizamos esto, que lo publicamos en distintos medios de comunicación, como el periódico Milenio, ¿no? Y el Milenio lo cabeció muy bonito, porque puso como, chef le da descanso a los cuchillos, ¿no? Ahora toma las agujas de tejer. También es un poco la aportación de él para decir como que los pasatiempos y la ropa y pues nada tiene género, ¿no? Todo es como una construcción social, donde, o sea, tú puedes pensar, ay, ¿quién teje? Pues nada más las señoras, las abuelitas, pues no, teje también él, que es un hombre en el, justo, pues en el pináculo de su profesión, que es un hombre heterosexual de 40 y tantos años, ¿no? Casado y le gusta tejer y va simplemente como a cambiar ese tipo de estereotipos. Entonces, ¿cómo en una actividad tan sencilla puedes plantear tantos mensajes y ubicar a tu cliente, que es esta persona pública, ante distintos segmentos de población para que lo perciban de manera positiva, ¿no? Ahí ya estás impactando, pues, sí, a un rango muy amplio de gente con un mensaje distinto. Y eso hace que, pues, cuando la gente lo ve en televisión, pues le den ganas, ¿no? De seguir viendo. Que digan, ah, pues porque es buena onda, es buena persona, hace el bien. Eso también se trata en las relaciones públicas, de encontrar maneras de hacer el bien, ¿no? Nosotros en RPA somos una agencia que ha optado por no enfocarse en el consumo. Por supuesto que los grandes clientes para nosotros pues son marcas grandes de consumo, ¿no? Claro. Cualquier tipo de necesidades de comunicación. Sin embargo, lo que nosotros aprendimos primero y lo aprendimos de usted,
fue a identificar las tendencias. Como decía Nina Ricci, el aire de los tiempos, ¿no? El Sí. espíritu de los tiempos. Eso es como lo más importante, porque te dejas de concentrar. A mí me parece que el consumo avanza a una velocidad mucho más lenta que otras cosas. O sea, el consumo masivo, como es un sector tan pesado respecto a operación, pues está concentrado como en el ahora, ¿no? Y no, a nosotros nos gustan los sectores más de tendencia, como tecnología aplicada, como industrias creativas y culturales, sostenibilidad, conservación, cambio climático, todo ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, lo que está en pantalla es un evento que hicimos con Meta el año pasado, Meta antes Facebook, donde ellos se dieron cuenta, tienen una división que atiende realidad aumentada. Y ellos se dieron cuenta que en pandemia mucha gente aprendió a hacer estos efectos de realidad aumentada para Facebook e Instagram y que había gente que ya lo estaba comercializando, pero que una barrera para que un mayor número de gente adoptara este software y demás para poder hacer estos efectos era que todos los recursos para aprender estaban en inglés. Entonces, hay mucha gente que, pues, por supuesto, es bilingüe, ¿no? Pero hay mucha gente que no. Entonces, la idea de Meta fue producir por primera vez estos recursos educativos en español, donde la gente de toda América, los países hispanohablantes de América Latina, pudieran entrar y encontrar fácil, o sea, tuvieran acceso sencillo a información puntual de cómo generar estos recursos de realidad aumentada. Entonces, para eso se hizo un evento que se llamó el Conectar Latam, y pues estuvimos en toda la gestión de relaciones públicas de esta visión de Meta, de poder pues traducir al español todos los recursos de realidad aumentada. Y ese es el tipo de proyectos que nos gusta hacer, ¿no? Por ejemplo, en pandemia también trabajamos mucho con BBVA, con todo el tema de medios de pago, porque pues la pandemia motivó que el sector financiero avanzara 10 años, ¿no? Porque la gente no pues prefería pago sin contacto. Entonces, ahí BBVA nos contrató inicialmente para hacer las relaciones públicas en México, después lo hicimos también en Colombia, y después, pues, la cuenta creció e hicimos tantas otras cosas, ¿no? Pero justo ese es el tipo de cosas que a nosotros nos interesan. La moda, y Ana, usted lo sabe perfectamente bien, a mí siempre me ha interesado más desde un aspecto industrial. Sí. Desde un aspecto, pues voy a hablar un poco como de estas experiencias en moda, ¿no? La realidad es que para nosotros el respaldo de Ana Fusoni pues siempre fue y siempre ha sido y lo sigue siendo hasta el día de hoy y lo será por siempre, la roca fundacional de nuestro proyecto. Porque usted no nada más nos dio y nos da el respaldo, sino que nos enseñó a pensar de otra manera, a identificar las tendencias y a traducir eso en servicios. Y eso, pues bueno, me acuerdo de proyectos de moda muchísimo. Para uno de los proyectos que yo podría pensar los más importantes en mi vida, ¿no? Y los más difíciles también de mi carrera, la desgravación arancelaria del calzado. Nunca voy a olvidar cómo llegamos con Ana, Cosme, Ana y yo, a un desayuno de una organización industrial del calzado, justamente antes de la desgravación arancelaria, y éramos los únicos invitados. O sea, fuimos los únicos que llegamos. Era un desayuno como de 30 personas en un superhotel, así de lujo, aquí en Ciudad de México, y llegamos y no llegó nadie más. Entonces, me acuerdo mucho que Ana se impresionó, ¿no? Y dijo, es que ¿cómo es posible que el tema no esté impactando a la gente? Entonces, usted habló con los industriales del calzado y a partir de ahí ellos empezaron a tomar acciones y una de estas acciones fue que nos contrataron a nosotros para hacer las relaciones públicas de este tema. Resulta que hasta antes de esa temporada, antes de esos años, ¿no? Que es la desgravación arancelaria y el calzado, creo que fue en 2011. Algo así, sí. Si uno traía zapato, si eras un butiquero, ¿no? Si
eras unos almacenes, una cadena de almacenes. Si querías importar zapato de China, por ejemplo, y etiquetarlo como tu marca propia, pues de acuerdo el concepto, pero podías pagar hasta el 70% de arancel. Entonces, pues eso tenía protegidos a los industriales del calzado en México y eso generó pues ciertas circunstancias, ¿no? Que a lo mejor dejaron de innovar o pues... Pues sí, entraron en zona de comodidad, ¿no? Exacto. Entonces, con Vicente Fox les consiguieron una medida compensatoria de creo que 6 u 8 años. Y en esos 6 u 8 años, que era el tiempo donde tendrían que haber desarrollado las herramientas, porque era como tiempo extra, ¿no? En un partido de fútbol, no lo hicieron. Y ahora ve cómo están. Y entonces, pues bueno, ya estaban al final de la medida compensatoria y iba a entrar el cambio del tratado. Y fue una experiencia increíble porque la moda me permitió tratar con gente de la Organización Mundial de Comercio. Me acuerdo que los consultores éramos SAI, consultores de Jaime Serra Puche, secretario de Economía, y nosotros, ¿no? En lo que hoy es RPA. Y me acuerdo muchísimo de las juntas con Lorenza Martínez, que era la subsecretaria de Industria y Comercio. Y, o sea, todo ese aprendizaje de hacer relaciones públicas de moda, desde ese aspecto, fue magnífico para mí, ¿no? Ese es el tipo de cosas que me interesan, como las fibras, como las cadenas de producción, ¿no? Todo lo que implica, los empleos que se generan. Yo me acuerdo muchísimo de un señor que se llamaba, porque ya murió, Don Luis. Nosotros hicimos relaciones públicas de uno de los principales fabricantes de bolso para dama en México, Bolsas Crafty, que está en Zapopan, Jalisco, la planta de producción, y que el papá del fundador, el de Crafty, que es Gerardo Ruiz Velasco Gómez, fue el que hizo crecer el sector de la marroquinería en México, ¿no? Y que después de ahí también vinieron otras marcas de la misma familia, ¿no? Que está Kraft, Chloe, Jaime Ibiza, pero que son esta familia de marroquineros que supo como aprender bien el negocio del papá del licenciado Ruiz Velasco y crearon crearon un trabajo para mucha gente, ¿no? Pero me acuerdo mucho de Don Luis, que entrabas a la fábrica de Crabtree y el señor tenía sus patrones de 30 años de todas las bolsas en papel caple colgados en una pared entrando a la fábrica. Y me acuerdo que cuando llevábamos a la prensa, las editoras de moda, y llevamos editoras de moda de muy alto nivel ahí, todas les encantaba. Y les encantaba, lo que más les sorprendía era esa pared llena de patrones, y ver al señor de 80 años que no lo pudieron jubilar porque no se quería dejar, él no quería dejar de ir a trabajar. Decía que él era patronista y que lo iba a hacer hasta el último día, y me parece que efectivamente así fue, ¿no? Pero ver este entendimiento de la moda en México, donde no todo está centrado en la figura del diseñador puro, sino también en la figura del empresario de moda o del emprendedor de moda. Y que hay diseñadores que pueden ser emprendedores y empresarios de moda, sí, por supuesto. Pero hay diseñadores que también están muy cómodos siendo artistas o siendo creativos o atendiendo un mercado muy puntual. Entonces, si tú, al hacer relaciones públicas, únicamente conoces el mundo de la moda, de lo que son las pasarelas, los diseñadores nicho, las marcas globales, sí, por supuesto, entiendes moda, pero no entiendes el sistema de la moda, ¿no? Ese es como mi punto de vista. Ahora, creo también que, y eso lo hemos platicado antes, el primer crédito industrial que se dio en México fue un crédito que le dio el Banco del Avío, fundado por Lucas Salamán, a estos textileros de Puebla
para comprar los telares mecanizados. Ese es el primer préstamo que un banco le dio, o sea, que el primer préstamo, digamos, de la banca de desarrollo, de crédito industrial en la historia de México, y se le dio al sector textil. ¿Por qué? Porque toda la industria en México nace con el proceso del algodón. Y fuimos desde antes, o sea, en México no existía, seguíamos siendo la Nueva España y ya había los cimientos de esta cadena productiva y lo fuimos hasta, me parece que los años 80 o los años 90, donde México deja de ser un productor de mezclilla relevante por volumen y por calidad a nivel global. Eh, pero eso es el sistema de la moda, entender la relevancia económica que el sector tiene, la relevancia social que el sector tiene, lo poderosa que ha sido la industria de la moda en México, todos los antecedentes que existen. Y la moda no nada más se emprenda en accesorios, en cualquier cantidad de las cosas que hay alrededor. Y en ese punto, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el caso de Pineda Cobalín, porque creo que han logrado pues, cristalizar un poco una cosa muy innovadora. Carla Fernández también me parece que es una gran diseñadora que ha tenido una visión muy interesante. Carmen Rión, que yo siempre lo diré en mi opinión, Carmen Rión es la mejor diseñadora de moda de México, que además tiene un estilo tan puntual, muy único, ¿no? Y que tiene muy buena aceptación en el mercado. Entonces, pues sí hay estos como ejemplos, ¿no? Estos ejemplos puntuales. Ahora, incluso hoy estamos trabajando con una marca que me gustaría y que estoy seguro que va a entrar como en este nivel, ¿no? Que se llama Siete Cactus, que es una marca de Guadalajara de alta sastrería vaquera. Que se va a lanzar en Intermoda en enero, va a ser la gala de cierre, y está atendiendo un sector impresionante que también es algo muy interesante, que es el corrido tumbado. Hablábamos al principio de que hacer relaciones públicas tiene que ver con entender lo que está pasando hoy. E independientemente de que te guste o no, pues sí, la banda forma parte importante de la cultura mexicana, el norteño, el regional, ¿no? Por eso se llama regional mexicano el género. Y hoy uno de nuestros principales productos creativos de exportación, si no es que el más importante, es el corrido tumbado. Entonces, del corrido tumbado, o sea, Peso Pluma, Natanael Cano, todo este tipo de artistas se escuchan hoy en todo el mundo. Así como Bad Bunny se escuchó en todo el mundo hace 5 años. Y Siete Cactus, esta marca es la interpretación en moda, es alta sastrería vaquera, de lo que está pasando en el corrido tumbado. Entonces, ese tipo de propuestas nos gustan, porque es una marca de moda que tiene también una visión que va más allá de la misma moda. A mí me gusta mucho la ropa vaquera. Mi papá siempre usó bota vaquera, tejanas, traje vaquero, ¿no? O sea, yo recuerdo de todas las veces de que vi a mi papá de traje, el 90% fue con traje vaquero, ¿no? Y con las tejanas de Stetson y todo esto. Entonces es algo que además a mí personalmente me gusta y me trae buenos recuerdos. Me parece muy interesante también como es un movimiento cultural, ¿sabe, Ana? Lo que está pasando hoy con sí. esto. Que es también como el tema de los Tigres del Norte, ¿no? De que antes eran, durante muchos años, pues medio mal vistos, música muy popular, y hoy son una institución cultural, son un grupo que toca en la Casa Blanca, que se presenta en la Casa Blanca, que dona una cantidad muy importante en dólares cada año a la Universidad de California en Los Ángeles para algo que se llama el Centro de Estudios Chicanos. Tiene que ver con toda esta memoria, esta nostalgia de la comunidad mexicoamericana, ¿no? Y creo que también tiene que ver con estos diseñadores
como de Los Ángeles, como Willy Chavarría, que representa también toda esta cultura que no sé si llamarlo como el neochicano, ¿no? Entonces, pues eso para nosotros es moda. Consideramos que la moda es algo bien interesante. Estamos trabajando ahorita un proyecto con BBVA y estamos haciendo las relaciones públicas de la parte de inversión sostenible del banco. Y uno de los proyectos que trabajamos durante el segundo semestre de este año es que el banco invirtió en un proyecto con lobos marinos, muy padre, donde mujeres desarrollaron un gancho para quitarle a los lobos marinos como las redes en las que caen, ¿no? Pero lo que aprendí de esto es que los lobos marinos son una especie que se les llama en la biología especies centinela. Y las especies centinela son estas especies que sí que los científicos utilizan para monitorear la calidad del ecosistema. O sea, son especies muy sensibles al cambio. Entonces, pues, para mí la moda en la economía es la especie centinela. O sea, la moda es tan sensible y tiene esta visión y esta adaptación al cambio que permite, o sea, que a partir de la moda tú entiendes los cambios que están pasando en la sociedad. Eso es lo que creo que me parece más interesante de la moda. ¿Usted qué opina? Eh, bueno, es que son tantas cosas. Bueno, antes quisiera compartirte Isela Robles, que dice, ¿qué consejos nos podría dar Raúl para elegir una agencia de RP? Me ha pasado que he encontrado agencias que no me han funcionado. ¿Existe algún directorio de agencias de RP? Pues un directorio así formal, ¿no? No, que yo sepa, no. Yo creo que un consejo para elegir una agencia de RP. Bueno, yo creo que el nivel de una agencia de relaciones públicas se ve en el tipo de boletines de prensa que hacen. De acuerdo. A mí más que decir, o sea, si yo fuera a contratar una agencia de relaciones públicas, me fijaría, por supuesto, en los clientes que han tenido, porque pues ahí entiendes qué tipo de agencia es, pero también pediría boletines de prensa. O sea, ver el nivel de redacción, el nivel de ortografía, lo básico, ¿no? Pero también el nivel de pensamiento que hay detrás de eso. Las relaciones públicas tienen la responsabilidad de crear, de convertir el interés privado, esto es bien interesante. O sea, un agente de relaciones públicas tiene la enorme tarea de convertir el interés privado en interés público. Ok. De convertir, el cliente dice, a mí me interesa que mi silla salga y se venda. Y yo quiero que la gente perciba que mi silla es la mejor diseñada de México. Y entonces, pero ese es un interés privado. De él, claro. De él, ¿no? O sea, la única persona a la que le va a beneficiar es a él, ¿no? Porque pues es su silla, porque él va a lucrar con eso, y por supuesto a la gente que trabaja con él, y tiene toda otra cantidad de implicaciones, pero es un interés privado. Por muy amplio que sea, sigue siendo interés privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de relaciones públicas tiene que ponerse a pensar, ¿cómo hago que esta silla le interese al público? Le interese a la opinión pública, sea de interés público. Entonces, la gente de relaciones públicas tiene que ponerse a pensar, ¿cuánta gente se sienta en México? ¿No? ¿Cuánta gente se sienta? ¿Cuánto tiempo se sientan? ¿En dónde se sientan? ¿Quién tiene sillas? ¿Quién no tiene sillas? Las sillas que yo quiero posicionar, ¿en dónde las puedo acomodar que se vean bien y que hagan un bien? Y entonces creas un contexto donde dices, voy a inventar, 60% de la población de México no se sienta. No se sienta porque resulta que no tienen silla. Okay. Y en ese contexto dices, por supuesto están las sillas González, ¿no? Y don Carlos González, fundador de Sillas González, nos habla de la problemática, y entonces eso es hacer relaciones públicas. Eso es hacer de lo privado
lo Público, público. sí, llevarlo a lo público. Cuando nuestro actual gobierno, régimen, digamos, partido, el poder, habla de convertir lo privado en público o de la narrativa privada que se hace pública, creo que es un concepto difícil de entender, pero creo que la gente que nos dedicamos a esto lo entendemos muy bien, ¿no? Porque es parte esencial de nuestra chamba. Hacer que lo que tú crees se convierta en algo importante para la sociedad. Y creo que también lo peor que puede hacer una agencia de relaciones públicas es siempre decirle que sí al cliente. O sea, tú eres un consultor. Como agente de relaciones públicas eres un consultor y tienes un área y un nivel de especialidad. Eh, entonces, si te están contratando es porque tú en tu área sabes más que el cliente. Porque si el cliente supiera más que tú, pues te lo juro que no te contrataba, ¿me explico? Claro. Entonces, no hay que tener miedo de decir no cuando es necesario. Y está mucho este tema de que siempre tratar de satisfacer al cliente en el sentido de siempre darle por el lado de que enviar boletines de prensa que hablen de su interés privado únicamente. O crear campañas de relaciones públicas que únicamente hablen de un interés privado. Eso, pues efectivamente, le interesa únicamente a ese privado. Y Tienes a que... un entorno privado donde él se mueve, supongo, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es muy común en la moda en México. Creo que pasa mucho en el entorno de moda en México. Que no encuentran la manera de convertir su interés privado en un interés público. Cuando la industria de la moda podría ser y ha sido históricamente un motor de desarrollo para el país. Entonces, es muy importante. A mí me gustaría pensar que en esta nueva sexenio y en este nuevo época del mundo, porque no nada más es un sexenio, sino es el mundo de Trump, pero también es el mundo de Sheinbaum aquí, pero también es el mundo de la guerra en Ucrania y de la guerra en Gaza y en Líbano. O sea, que en este mundo, en estas circunstancias, encontráramos la manera de posicionar a la moda como un sector que empuja a la economía mexicana, como un sector que produce empleos calificados, porque también la industria de la moda tiene esta ventaja de que tiene genera empleos muy diversos. O sea, desde la gente que va a coser hasta la gente que va a diseñar, pero la gente que va a hacer la comunicación por las redes sociales. Pero... No, y todos los puntos de venta, o sea, toda la gente que trabaja dentro de lo que es la venta final, aunque Exacto. sea online o en puntos físicos, ¿no? Sí, hay un ejemplo muy interesante del que hablaba hace unos días, fotógrafo italiano, Oliviero Toscani, me parece que sí es Oliviero Toscani, que hizo esta campaña en los 90 y en los 2000 para Benetton. Para Benetton, sí. Donde ponía estas imágenes, usted se acuerda bien. Irreverentes y sorpresivas totalmente, ¿no? Sí, como una monja besándose con un sacerdote, pero de una manera súper respetuosa, o sea, sí publicidad muy fina, ¿no? Como niños de distintas razas, jugando juntos, como abordaba temas como el VIH-Sida, como la guerra, como la paz, como, o sea, cosas de nuestro tiempo. Y es una campaña de moda, ¿no? Sí. Eso es también, desde la publicidad, abonar para convertir el interés privado en interés público. Porque ese tipo de campaña a todo el mundo le interesa, todo el mundo lo quiere ver. Eso creo que una buena ejecución de moda, ¿no? De que no necesitas, ser el super experto en política o en economía, no. Pues, lo único que necesitas es ser un buen creativo. Sacar tus ideas, darles más foco, llevarlas más allá. Entonces sí encuentro que el mundo de la moda en México es un mundo donde la creatividad, tristemente, después de tantos esfuerzos y tantos años de esfuerzos,
sigue estando divorciada hasta cierto punto de la industria por múltiples razones, pero también más que nada porque creo que no han querido pensar juntos. Usted y nosotros con usted hemos hecho repetidos ejercicios en los últimos 15 años de vinculación entre los empresarios y los diseñadores. Bueno, pero creo que eso además está cambiando. Lo malo es que se ha tardado tantísimo, ¿no? Sí, creo que está cambiando, que cada vez es menos, pero creo que no se trata bueno, yo hago bolsas y este diseñador es muy bueno diseñando en rosa y ahora vamos a juntarnos y hacer una bolsa rosa, ¿no? Y ya ahí se acabó nuestra colaboración. Creo que más allá, que el siguiente paso es pensar juntos, que los diseñadores y los industriales piensen juntos y pensar en el país, en México, como se piensa en Colombia o en Perú, que son grandes casos de éxito que yo he aprendido con usted y gracias a usted. Por ejemplo, en Perú el tema del algodón pima y las lanas andinas. Lo que tienen, sí es moda, pero tienen esta marca país sobre la moda. Y esa marca país está basada en un producto o en una fibra, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Perú, pues las fibras, las lanas andinas. Y ahí está la europeana que compra la vicuña allí y en otros países de Sudamérica, pero también están todos estos diseñadores peruanos que lo están haciendo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Meche Correa y otros tantos, ¿no? Ever No, y Nacheli. toda una serie, una nueva generación de diseñadores, ¿eh? Que Sí, traen mucha fuerza. Ahí lo interesante, Raúl, es el apoyo y la coordinación extraordinaria que tienen con los gobiernos. y Es es que algo, eso es relaciones públicas. O sí, sea, ¿cuál es el reto? Un reto que tiene el sector de las relaciones públicas para moda en México, instrumentar un diálogo constructivo con el gobierno. eso. Pero el agente de relaciones públicas es esta persona, es esta bisagra, este intermediario que tiene que entender las necesidades de la moda y también entender las necesidades del gobierno y construir un punto común. Un agente de relaciones públicas es una especie de embajador, es una persona que va a negociar. O sea, si tú como agente de relaciones públicas únicamente tu alcance es hacer fiestas o tu alcance es, por muy buenas que sean, o tu alcance es, no sé, cierto sector, pues estás corto, ¿no? Cualquier Sí, agente de relaciones públicas de un cierto nivel negocia. Entonces, ahí lo que tú tienes lo que toda la gente que hacemos relaciones públicas para el sector moda en México tendremos que estar pensando es cómo instrumentar que mi diseñador, que mi marca, que el cliente que yo represento tenga una mejor interlocución con el gobierno. Pero es imposible generar, si supongamos que hay, ¿cuántos diseñadores de moda como activos, relevantes, considera usted que hay en México trabajando hoy, no sé, con, 300? sí, más o menos con buena imagen y a diferentes niveles, ¿no? Porque hay gente que se proyecta extraordinariamente bien y otros que a lo mejor son más creativos, pero no tienen ese impulso de proyección. Claro, bueno, pues supongamos que son 300, ¿no? Sí, Eh, es mucho más difícil y nos vamos a tardar otros 30 años en hacer que cada uno de estos 300, supongamos que de esos 300, ¿cuántos tendrán RP? La mitad, porque las relaciones públicas tienen una tasa de penetración, yo consideraría que bastante alta en la moda. sí, 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 totalmente. Yo sí creo que tienen RPs de diferentes perfiles, digamos. Sí, pero RP al final, ¿no? O sea, yo Sí, creo que por lo menos la mitad de esos, 100, de esos 300 pues diseñadores sí, tienen un RP. Aunque no lo tengan, aunque no le paguen mensualmente, pero tienen un RP, o sea, que ha trabajado, trabaja con hace trabajos especiales, ¿no? exacto, por campaña, por desfile, como sea. Entonces, quiere decir que hay 150 personas, por lo menos, que están negociando, que deberían tener la capacidad de pensar y negociar una mejor posición para la industria de la moda frente a interlocutores como el gobierno y que se empiecen a suceder cosas como lo que sucede en Colombia o en el Perú, ¿no? Pero la realidad es que no está sucediendo así y también es mucho más difícil construir 150 puentes chiquitos
que juntarnos y hacer un puente grande. Claro, como bien dice Isela Robles, necesitamos sumar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pero también, ¿qué pasa? Los diseñadores, los artistas, son, bueno, los diseñadores de moda en cierto, o sea, sí son creativos, pero también son por su naturaleza artistas. Sí. Y los artistas son vanidosos. Entonces forman parte de su psique, de su personalidad. Entonces tú para hacer relaciones públicas de moda tienes que partir del punto donde vas a tratar con gente que en su personalidad tiene un cierto grado de ser vanidoso, de ser caprichoso, ¿no? De ser terco en su visión creativa. Yo me acuerdo muchas veces de haber tenido discusiones con clientes, con diseñadores de moda de, quiero hacer la pasarela, yo no. O sea, de verdad, no conviene, por esto y por esto. Es más, o sea, no está amortizada, ¿no? La pasarela como una actividad de relaciones públicas. Y que el cliente me dijera, no me importa, es mi dinero, no me importa, yo lo voy a pagar y voy a hacer la pasarela, ¿no? Y pues ya frente a eso también, ¿qué dices, no? Pero necesitas tener argumentos para lidiar con ese tipo de cosas. Hay un libro que compré de esta editorial, me parece que catalana, que se llama Gustavo Gili, Sí. Gili que se llama Psicología para Creativos. Yo creo que cuando tú vas a representar creativos, pues necesitas leer y entrarte y pensar un poco de cómo piensan, porque tú mismo eres un creativo. Si eres un buen RP, eres un creativo. Eh, y conciliar. La labor fundamental de un agente de relaciones públicas es conciliar. Conciliar los intereses de tu cliente con cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y esa vanidad y ese capricho y eso, supeditarlo a que lo que se vea más siempre es el éxito, la visión creativa y la vanguardia de la propuesta de moda. Sí creo que Colombia y Perú nos llevan de calle en muchas cosas. Lo que hemos visto en Perú Moda, lo que vimos en Colombia, en Bogotá, bueno, lo que yo vi con ustedes, lo que vimos ahora que estuvimos en mayo en Bucaramanga. Creo que también hay un mercado enorme que es Centroamérica, que no estamos explotando como lo tendríamos que explotar los mexicanos. Creo que todas las marcas de moda mexicanas tienen una gran oportunidad en Centroamérica, que hay un mercado muy atractivo y muy interesante. Pues están yendo a ciertos Fashion Weeks, ahora que hay Fashion Weeks de todo tipo. Entonces sí hay algunos diseñadores que se han presentado ahí. No sé cuál haya sido el fin, si hubo negocio o no, eso ya es otra cosa. Claro. Y todo eso me lleva, Ana, a pensar cuál creo yo que es la agencia de relaciones públicas de la industria de la moda en México. ¿Cuál es? La Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Del vestido. La Canaíbe. La Canaíbe. Un país tiene muchas agencias de relaciones públicas que también se llaman embajadas. Uh-huh. Una embajada en la práctica y en muchos sentidos opera como una agencia de relaciones públicas. Obviamente tienen un nivel de diplomacia, por supuesto, son diplomáticos, son políticos, pero una embajada opera como una agencia de relaciones públicas, ¿no? Hacia el exterior, representa al país en el exterior, representa la marca país. Yo pienso que quien debe funcionar como la agencia de relaciones públicas de la moda en México es la Canaíbe, porque es el organismo que tiene la credibilidad, la historia, el alcance, la objetividad, ¿no? Para poder conciliar los intereses de todos los involucrados, de los distintos niveles de involucrados. Y creo que todos deberíamos, en la manera en la que avancemos para fortalecer a la Cámara, vamos a tener un mejor ecosistema y un mejor sistema de moda en México. Ah, bueno, yo te lo agradezco muchísimo porque ya sabes que para mí la Canaíbe es importantísima y no estaba planeado que dijera esto Raúl, ¿eh? Definitivamente no, pero creo que es un planteamiento muy interesante. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, es más, ya nos pasamos del tiempo, Raúl. Yo estaba diciendo, Dios mío,
¿De qué voy a hablar? 1 hora. Pero bueno, ya ve que a mí no me Ya, pasa la boca. así es, así es. Pero sí, yo creo que, como bien dice Raúl García Tapia, que tu tocayo, dice, debe verse la RP como una función básica en todo tipo de empresas, y más que nunca, hoy cuando la imagen y la presencia es vital. Eso es en lo individual, pero creo que el planteamiento a lo mejor no pensar en la Cámara como una agencia de relaciones públicas, sino como el lugar donde tiene que confluir, donde deberían de confluir todos los intereses. Es Esto es el, muy es el importante. árbitro, digamos, si no la agencia de relaciones públicas, se me refiero a que es donde se concentran los intereses. Exacto, La exacto. Cámara tiene que arbitrar y promover Claro. y darle la luz, o sea, repartir el spot, ¿no? El foco entre todos los actores del sector. A mí me encantaría que se retomara en el Congreso la ley de cámaras. Me parece que es muy importante que tú como empresa estés afiliado a tu cámara o a tu organismo de representación industrial, independientemente del sector en el que estés, Sí, porque son los mejores interlocutores con el gobierno. Entonces, así todo es. surge de esta línea de pensamiento, como para cerrar el punto, que es, ok, Colombia y Perú están mejor. ¿Por qué? Porque tienen una mejor, o sea, son más unidos, trabajan más en un sentido comunitario y tienen una mejor interlocución con el gobierno. Ok, entonces nosotros necesitamos tener una mejor interlocución con el gobierno. ¿Quién puede tener esa interlocución con el gobierno? La Cámara. Claro. Es esa línea, ¿no? Bueno, esa es su función básica, ¿eh? Es la interlocución con el gobierno, claro, es más bien de cuestión de aranceles, etcétera, y que a lo mejor debería de tener una función más amplia dentro de lo que es crear la comunidad de la moda, ¿no? Y además de eso, pues como un consejo final a mí, para la gente que escucha este programa, ¿no? Y que lo va a seguir viendo tiempo después en Facebook y en YouTube. ¿Cuál es el consejo de cómo hacer relaciones públicas si tú tienes una marca de moda, una empresa creativa? Piensa en cómo hacer el bien en tu comunidad. Sí, Eso es, o sea, todo parte de eso, cómo hacer el bien en tu comunidad. Ahí ya está en la cámara un proyecto que hicimos en la pantalla, un proyecto que hicimos Cosme la Alberto Cruz Roja, Álvarez, ¿no? mi Sí, socio, y yo con el arquitecto Andrés Bustamante Arrieta, que está también en la foto, la pandemia. Y justo en estos entornos de crisis, nosotros lo que queríamos era mantenernos activos. Hicimos esta iniciativa que fue el único proyecto de arquitectura de emergencia en México en el contexto de la pandemia. Hicimos estas casitas para el personal paramédico y médico sanitario de la Cruz Roja en Ecatepec, que es una de las zonas pues, más marginadas, de las zonas urbanas más marginadas del país. Y para toda esta gente que estaba haciendo los traslados de los pacientes infectados con COVID a distintos hospitales, ¿no? Y que ellos, pues, en vez de regresar a sus casas o subir al transporte público donde se exponían a agresiones y exponían también al contagio, pues hicimos este pabellón, estas casitas, ahí en el hospital de Necatepec para que pudieran pernoctar ahí y pudieran tener un espacio digno donde pasar el tiempo. Eh, y eso pues surge de esta iniciativa de pensar, hacer relaciones públicas para mí es hacer el bien. hacer Ah, el bien. hacer el bien. No se trata de vender. Sí, por supuesto tienes que vender, todos tenemos que vender, ¿no? En el sistema capitalista, sí, en el metamodernismo en el que vivimos hoy. Pero si tú tienes la oportunidad de hacer el bien y el agente de relaciones públicas se le paga para pensar cómo puedo mejorar mis relaciones con los demás. Y como decía, la mejor manera de ser buen vecino, de ser buen lo que tú quieras, buen ciudadano, es preocuparte por los otros. Regresamos al punto, convertir tu interés privado en interés público. Entonces, pensar en hacer un proyecto en tu comunidad, cómo ayudar, dar empleo a gente que no lo tiene, ¿no?
¿no? Ayudar donde hay necesidad. Si la gente tiene talento o tu entorno, tu comunidad tiene una vocación, ayudar a que esa comunicación se vea más en el mundo, a comunicarla de mejor manera, hacer el bien. Hacer el bien. Y Muy bien, ponernos... Raúl, pues creo que el mensaje nos queda muy claro cómo hay que ir tejiendo los entornos y los intereses, ¿no? El de interés privado para que se haga interés público. Aquí Pepe Merino, Aguilar Merino, gran charla. Muchas gracias, Pepe. Estaría genial una segunda parte. Bueno, quedas invitado a seguir hablando de eso. Así Gracias. que por lo pronto ya nos vamos porque ya nos colgamos 15 minutos más. Así que, Raúl. Gracias por el espacio y por la invitación, Ana, y a toda su audiencia. Y muchas gracias, Ana, por tanto amor y tanto apoyo y tanto guía que nos ha dado por tantos años, y que vengan muchos más. Buenas Pues muy noches. bien, muchísimas gracias a ti por haber compartido con nosotros esta noche y pues a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, que estén muy bien, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos el martes que viene, pero piensen en el mensaje del bien privado hacia el bien público. Creo que es muy interesante en un ejercicio de relaciones públicas que creo que no pensamos en eso con mucha frecuencia. Y piensen también en la Canaíbe, en la Cámara del Vestido. Muy bien a todos ustedes, muy buenas noches y muchas gracias.